La desaparición de Robert Peace, un adolescente de 15 años, desencadenaría una investigación que llevaría a la policía de Chicago hasta uno de los asesinos en serie más temidos de Estados Unidos. Lo que comenzó como una simple desaparición, pronto reveló un horror inimaginable, oculto tras la fachada de un hombre común, que dejaría al país entero en estado de shock. El protagonista de esta historia es John Wayne Gacy, quien nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Su infancia estuvo marcada por un padre violento, quien maltrataba a su madre, a sus hermanas y al propio Gacy. A él, según relata Gacy, lo llegaba a golpear en la cara con un cinto de cuero. Gacy de igual manera admiraba a su padre y siempre estaba en busca de su aprobación, pero este lo rechazaba por las conductas afeminadas que presentaba desde pequeño. Este lo llamaba afeminado y de otras maneras afectando su desarrollo psicológico. Su padre trataba de orientarlo a actividades que él consideraba de hombres, como reparaciones en casa o tareas mecánicas, e incluso lo llevaba a una de las actividades que más disfrutaba, que era ir a pescar, pero aún así en esas actividades se notaba la hostilidad de su padre. A la edad de 7 o 9 años, según atestigua Gacy, sufrió un abuso de parte de uno de los mejores amigos de su padre. Este lo tocó de una manera indebida. Esto dejaría su autoestima por los suelos. Pensaba que todo esto había sido causado por él. Durante sus años en la escuela, no era un mal estudiante, pero tampoco tenía notas sobresalientes. Era tímido y le costaba adaptarse, ya que tuvo algunos cambios de escuela debido a que sus padres se mudaron de casa en algunas ocasiones. Gacy también sufría de acoso por parte de sus compañeros debido a su complexión física, ya que de pequeño era un niño con sobrepeso. Aparte lo acompañaba una afección cardíaca que no le permitía desenvolverse en actividades físicas. Pero los niños se burlaban de él, pensando que su destreza física era causada por su obesidad, lo que marcó la infancia de Gacy y el cómo se desarrollaba entre la gente. A los 11 años sufrió un accidente mientras jugaba en un columpio, donde se dio un fuerte golpe en la cabeza y ese incidente jamás fue tratado. Con el tiempo empezó a sufrir mareos y desmayos esporádicos. Más tarde, hasta los 16 años, un doctor detectó que todo era a causa del golpe que se había dado cuando tenía tan solo 11 años. Muchas personas llegaron a pensar que debido a ese golpe algo se pudo haber alterado en la cabeza de Gacy, pero más tarde se sabría la verdad. En 1962, a la edad de 20 años, se mudó a Las Vegas, Nevada, para trabajar de asistente en una morgue, donde prepararía los cuerpos que llegaban. El trabajo era sencillo, lo realizó sin ningún problema durante algunos meses, pero pronto empezó a notar que tenía una fascinación por los cuerpos que llegaban, en específico por los cuerpos de los jóvenes, lo cual lo perturbó mucho, pero no podía evitarlo, hasta que un día, un impulso que no controló, lo hizo meterse dentro de un ataúd con un joven fallecido. En ese mismo ataúd duró varios minutos y algunos aseguran que incluso fueron algunas horas. Más tarde, ya perturbado por no haberse podido contener con sus deseos, Gacy se asustó demasiado y decidió dejar el trabajo a tan solo 3 meses. Aparte, él mismo decía que no estaba comiendo bien y el salario no era lo suficientemente bueno para mantenerse, así que decidió llamar a su madre y ésta lo aceptó de vuelta, regresando hacia Illinois, el lugar que lo vio nacer. La situación con su familia sigue siendo la misma, pero al depender económicamente de ellos de nuevo, no le quedó de otra más que aceptarlo. Pronto entraría a la escuela de negocios de Northwestern Business College, donde finalmente logró graduarse, para después conseguir un empleo en una empresa dedicada a la venta de calzado, donde destacaría por su carisma y determinación, ascendiendo con rapidez dentro de la compañía. En su tiempo libre también se comenzó a interesar por la política, uniéndose a un grupo cívico llamado Yaces. Allí, su ambición y talento para convencer a los demás lo convirtieron en una figura reconocida dentro del grupo. Organizaba campañas políticas de manera voluntaria y con eso se ganó el respeto y la admiración de muchos. En 1964 decidió mudarse a Springfield, lugar donde conoció a Marilyn Myers, la mujer que se convertiría en su esposa y con quien tendría 2 hijas. Con el tiempo, los padres de Marilyn adquieren algunas franquicias de la famosa empresa KFC, por lo que decidieron darle un puesto gerencial a Gacy en Waterloo, Iowa. Al llegar a la ciudad tuvieron a sus 2 hijas. John, al ser gerente de los locales, empezó a aprovecharse de su poder. Reclutaba a gente cuidadosamente, solo elegía a aquellos los cuales les resultaban realmente atractivos. Se aprovechaba de su posición y su poder para manipularlos, y en algunos casos, obligarlos a tener encuentros íntimos. Con el tiempo, los rumores empezaron a circular. Algunos decían que incluso su esposa llegó a participar en alguno de los encuentros que llegó a tener con algunos jóvenes. Su orientación sexual empezó a convertirse en un tema de conversación en el vecindario. Varios jóvenes comentaban que el señor Gacy les hacía insinuaciones incómodas,
vidas, y para evitar que su reputación se derrumbara, comenzó a involucrarse en actos de caridad, eventos comunitarios y campañas locales. Pronto, gracias a su carisma y a sus obras de caridad, su imagen se transformó por completo. De ser señalado por rumores, pasó a ser visto como un ejemplo de éxito y un ciudadano ejemplar, un hombre al que todos admiraban. Pero detrás de esa sonrisa amable, John Gacy llevaba una doble vida. Mientras todos pensaban que era un hombre honesto y un ejemplo a seguir, él seguía buscando hombres en secreto, consumía drogas y se refugiaba en su sótano, un lugar que él mismo había acondicionado para beber, drogarse y tener encuentros, lejos de las miradas de todos. En 1967, un día Gacy decidió que era el momento de dar el siguiente paso. Una tarde decidió invitar a Donald Borges, de tan solo 15 años, quien era el hijo de uno de sus compañeros del grupo Gacy, el grupo cívico al que asistía. Lo llevó a su casa con el pretexto de que le mostraría unas películas para adultos. Al llegar, este le ofreció alcohol para ganarse su confianza. Fue entonces cuando abusó de él y obligó al pequeño Donald a tener relaciones íntimas con él. Al terminar, Gacy lo amenazó con quitarle la vida si éste llegaba a hablar de eso. Donald guardó silencio, pero en marzo de 1968, le contó todo a su padre, quien inmediatamente levantaría una denuncia en contra de él. John Gacy alegaba que todo era mentira, que solo buscaban dañar su imagen, que se trataba de una acusación falsa, pero al mismo tiempo que se llevaba el juicio, en un intento de intimidar a Donald y evitar que éste testificara en su contra, Gacy le pagó a uno de sus empleados, Russell de 18 años, para que golpeara al adolescente y lo advirtiera de que no se presentara en la corte, lo cual le salió contraproducente porque Donald logró acusar e identificar a la persona, haciendo que Gacy quedara más en evidencia. Fue entonces cuando todo cambió y fue entonces cuando decidió cambiar su versión. Él aseguraba que había sido una víctima de todo esto, que el encuentro con el joven Donald fue consensuado, lo cual, si me preguntan, deja claro que Gacy jamás reconoció el daño que causaba. Solo pensaba en cómo todo esto afectaría su reputación, no en el sufrimiento de su víctima. Incluso intentó minimizar lo ocurrido, presentándose como alguien quien fue dominado por sus propios impulsos, como si él mismo fuera la víctima de sus deseos. En el juicio se realizó una evaluación psicológica que determinó que Gacy padecía de un trastorno de personalidad antisocial. Aún así, fue considerado mentalmente competente para ser juzgado. El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión, pero aunque parezca increíble, solo cumplió 18 meses, pues dentro del penal fue catalogado como un prisionero ejemplar. Organizaba actividades con los reclusos y mantenía una conducta aparentemente intachable. Durante su estancia en prisión, recibió una noticia devastadora. Su padre había muerto a causa de una cirrosis que fue provocada por el alcoholismo. En 1970, Gacy al fin salió de prisión, aunque aún debía de cumplir un año más bajo libertad condicional. Poco después, su esposa solicitó el divorcio y él lo aceptó sin resistencia. Fue entonces cuando decidió regresar a Illinois para volver a vivir con su madre y adaptarse en un vecindario donde nadie conocía los detalles de lo que había pasado en Springfield. Su madre lo recibió sin dudarlo e incluso lo ayudó económicamente para que comprara una casa. John Gacy logró camuflarse con facilidad entre los vecinos. Rápidamente se hizo admirar. Lo veían como un hombre amable, trabajador y que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Organizaba comidas en su hogar, fomentaba la convivencia del vecindario y, por si fuera poco, se vestía de un payaso, al que él mismo llamaba Pogo, y visitaba a niños enfermos en el hospital, reforzando la imagen de un hombre íntegro y solidario que todos creían conocer. Pero tras el maquillaje y la sonrisa del payaso, se ocultaba un hombre profundamente perturbado. Nadie podía imaginar que vivían junto a una bomba silenciosa, una que tarde o temprano terminaría por estallar. Un dato curioso es que el famoso payaso It de la novela de Stephen King tomó parte de su inspiración en el siniestro payaso Pogo, el alter ego de Gacy. El propio Stephen King ha mencionado en entrevistas que su personaje se basó en payasos reales que ocultaban una naturaleza oscura detrás de su apariencia alegre. Y sin duda, el caso de John Wayne Gacy fue uno de los más perturbadores ejemplos de esa dualidad. Una tarde, sin poder reprimirlo más, Gacy dio rienda suelta a sus deseos más oscuros. Continuaba acosando jóvenes, pero ya no le bastaba con solo eso. Ahora estaba decidido a dar el siguiente paso. Fue entonces cuando su historial de asesinatos comenzó. En 1971 fundó su propia empresa de construcción PDM Contractors, que será importante para el futuro de la historia, donde, como solía hacerlo anteriormente, empezó a contratar principalmente a hombres jóvenes, ninguno mayor de 25 años. Ese mismo año intentó agredir a un joven,
al que intentó subir a su coche en una estación de autobuses. Trató de forzarlo a mantener relaciones íntimas, pero el muchacho logró escapar y presentó una denuncia. Sin embargo, el caso fue desestimado cuando la víctima no se presentó a la siguiente audiencia. Tal vez, entendiendo el contexto social de la época, podemos comprender que el sufrir un abuso por parte de alguien de su mismo sexo era visto como algo vergonzoso. Muchos preferían guardar silencio, temiendo a ser juzgados o señalados públicamente. El 2 de enero de 1972, Gacy volvió a aquella estación de autobuses. Ahí conoció a un joven adolescente de 16 años, llamado Timothy McCoy, quien viajaba solo a altas horas de la noche. Después de conversar un momento, Gacy le ofreció pasar la noche en su casa, advirtiéndole que era peligroso esperar tan tarde. Timothy aceptó. Esa noche, aunque parezca increíble, no pasó nada, pero a la mañana siguiente, según el propio relato de Gacy, despertó y encontró al joven de pie junto a su cama, sosteniendo un enorme cuchillo. Afirmó que, creyendo estar en peligro, lo atacó y lo apuñaló en repetidas ocasiones, hasta que quedó exhausto. Aseguró haber sentido el mayor placer de su vida. Después de eso, enterró el cuerpo de Timothy en un espacio del sótano, oculto bajo el piso. A partir de ese momento, Joe Gacy ya no podía detener sus impulsos para asesinar. El 1 de julio de 1972, solo unos meses después, se casó con Carol Hoff, una amiga de su hermana que conocía desde su adolescencia. Carol era una mujer amable que buscaba estabilidad tras un reciente divorcio. Al conocer a Gacy, pareció un hombre ideal, pues tenía una fachada de un hombre exitoso, involucrado con su comunidad y con una vida aparentemente ordenada. Aunque Carol conocía los antecedentes judiciales de Gacy, él insistió que el incidente ocurrido, el cual lo llevó a prisión, había sido un malentendido, una falsa acusación, y ella terminó creyéndole. Algunas fuentes aseguran que Gacy le confesó ser bisexual, otras que ella descubrió revistas para hombres en la casa, y al confrontarlo, él lo justificó como simple curiosidad. Por mantener la armonía de la casa, Carol decidió ignorarlo. En 1974, Gacy volvió a atacar, esta vez a un joven, el cual no fue identificado. El joven no llevaba ningún documento consigo, algo que era común para la época. Los jóvenes, al huir de casa, no llevaban documentos consigo, y la policía no contaba con una base de datos, ni con análisis de ADN como los de hoy en día. Gacy confesó en algunas entrevistas que sometió al joven, lo agredió y finalmente lo estranguló antes de enterrarlo en su propiedad. Si prestamos atención, aquí ya se nota una clave evolución en la mente de John Gacy. Pasó de justificar su primer asesinato bajo el argumento de defensa propia a matar por puro placer. En julio de 1975, Gacy decidió visitar a un joven empleado de su empresa, Anthony Antonucci. Al principio se mostró amable como solía serlo. Su modus operandi siempre era el mismo: ganarse la confianza de sus víctimas, fingir simpatía y realizar supuestos trucos de magia que implicaban unas esposas que él tenía. Pero una vez que el joven estaba esposado, Gacy atacaba. Sin embargo, esa vez las cosas no salieron como Gacy esperaba. Anthony, al percatarse de que había peligro, logró enfrentarlo y reducirlo físicamente, consiguiendo escapar. Aún así, nunca presentó una denuncia oficial. Solo una semana después de aquel intento fallido, la esposa e hijas de Gacy salieron de la ciudad, y fue entonces que el 31 de julio de 1975, cuando otro empleado de su empresa, John Butkovich, un joven de 18 años, desapareció. Su coche fue hallado abandonado, las llaves aún estaban puestas, su chaqueta y su cartera se encontraban dentro. La policía interrogó a Gacy, quien declaró haber visto a John unos días antes, acompañado por dos de sus amigos. Dijo que ellos fueron para reclamar un pago pendiente, pero que habían llegado a un acuerdo y que le había pagado lo que le debían. Su versión bastó para que los agentes lo dejaran tranquilo, pero la verdad fue muy distinta. Gacy había citado a John Butkovich días antes, lo engañó, lo secuestró y acabó con su vida. Después, enterró su cuerpo en el garage de su casa. Tras esa visita policial, Gacy decidió mantener un perfil bajo. Se concentró en su empresa, se involucró aún más con su comunidad y organizó reuniones sociales en su casa, donde solía animar los encuentros disfrazado de Pogo el payaso. Algunos asistentes y vecinos empezaron a notar un olor desagradable que provenía de su casa, pero Gacy siempre tenía una respuesta lista. Él decía que se debía a problemas que tenía con las tuberías, desviando así cualquier sospecha que llegaran a tener. Durante algunos meses logró calmar su instinto asesino, satisfaciendo sus deseos teniendo encuentros con otros
los hombres. Pero en octubre de 1975, Carol, su esposa, solicitó el divorcio. Había comenzado a notar señales extrañas, ropa masculina que no pertenecían a su marido y visitas de jóvenes cuando ella no estaba. Además, Gacy ya no mostraba interés en tener intimidad con ella y su carácter se volvía cada vez más agresivo y controlador. Cuando lo confrontó, él le reiteró que era bisexual, asegurando que los hombres simplemente eran una aventura. Pero para Carol, esa revelación fue la gota que derramó el vaso. Se sintió insegura y engañada y finalmente decidió poner fin al matrimonio. Al no tener a su esposa e hijas, ya no tenía la necesidad de tener que esperar que no estuvieran en casa, por lo cual empezaría su racha de asesinatos. Los vecinos ya miraban mal a Gacy. Los rumores de sus preferencias sexuales se fueron esparciendo de nuevo, pero él seguía siendo un empresario exitoso, lo cual daba una fachada de un hombre normal, que a su vez participaba en el Partido Demócrata local. Ahí nos podemos dar cuenta que era tan bueno mintiendo y manteniendo una máscara ante toda la sociedad que logró infiltrarse hasta en la política. Para 1977, Gacy se descontroló totalmente, ya no esperaba los lapsos de tiempo largos. Al parecer se sentía intocable por su posición en la sociedad, así que el 6 de abril de 1976 desaparece Darrell Sampson, quien salió a dar un paseo y desapareció sin dejar huella, el cual fue atacado por Gacy y enterrado debajo de su comedor. El 14 de mayo del mismo año desaparecieron Samuel y Randall, atacados y enterrados en la casa de John Gacy. El 3 de junio de 1976, Michelle Bonin, de 17 años, desapareció camino a la tienda. El 13 de julio desaparece William Carroll después de salir con unos amigos. El 6 de agosto, Rick Johnson, de 17 años, fue víctima de Gacy y enterrado de nuevo en su casa. El 24 de octubre de 1976, Kenneth Parker, de 16 años, salió de su casa y nunca jamás fue visto. Ese mismo día, Michel Marino, de 14 años, fue visto por última vez. El 12 de diciembre, desaparece Gregory Godzik, quien trabajaba también para Gacy, el cual lo secuestró y le hizo hacer cosas para después terminar con su vida. Para el año de 1977, los jóvenes seguían desapareciendo uno tras otros en lapsos cortos de tiempo. Para ese entonces, un olor aún más insoportable salía de la casa de John Gacy, pero por alguna extraña razón, todos seguían creyendo su coartada. Para este punto, Gacy ya había cruzado una línea que jamás podría regresar. Lo que comenzó como impulsos aislados se habían convertido en una necesidad de lo que lo consumía. Cada crimen reforzaba una fantasía que en su mente distorsionada exigía repetir una y otra vez, y su capacidad para detenerse desapareció por completo. Pero el 20 de enero de 1977 ocurrió algo que lo pondría en la mira de las autoridades de nuevo, pues Gacy atacó a John Six después de engañarlo diciendo que le compraría su carro, para después repetir el mismo patrón que tenía con sus víctimas. Pero Gacy, de una manera descuidada y sin pensar en las consecuencias, vendió el carro a otro joven llamado Mitchell Ross, el cual fue detenido y declaró que el carro lo había adquirido por mano de un tipo llamado John Wayne Gacy. Esto ayudó a que las desapariciones tuvieran una relación con la persona detrás del traje de payaso. Pero a pesar de todos los antecedentes y denuncias que tuvo, aunque parezca increíble, fue descartado de la investigación, continuando con su doble vida de empresario y animando personas bajo el nombre de Pogo el Payaso. El 30 de diciembre de 1977, atacó de nuevo a un joven llamado Robert Donnelly, de 19 años de edad, de nuevo en una parada de autobuses en Chicago, lo cual al parecer ya era un lugar frecuente para escoger a sus víctimas. Gacy lo convenció de ir a su casa. Al llegar, le ofreció drogas y bebidas, lo sometió, lo torturó, lo ahogó en repetidas ocasiones y lo obligó a tener intimidad con él. Fue tan prolongada la tortura que Robert pidió que terminara con su vida de una vez por todas. Gacy, por alguna razón, lo dejó ir asegurándole que si trataba de denunciarlo nadie le iba a creer. Robert, quien asimila el trauma de lo que había pasado, esperó un tiempo y reunió valor hasta el 6 de enero de 1978 para al fin levantar una denuncia en contra de él por agresión sexual. Pero John Wayne Gacy juró que sí había tenido intimidad con él, pero que todo fue un acto consensuado, que incluso le llegó a pagar al joven. Aunque parezca sorprendente, para este punto de la historia, las autoridades le creyeron y lo dejaron en libertad. El 21 de marzo, atacaría a su próxima víctima, Jeffrey Rickner. Lo atrajo a su coche, lo drogó con cloroformo, después lo llevó a su casa, lo inmovilizó, lo torturó y abusó de él hasta cansarse, con diversos instrumentos, y lo siguió drogando con cloroformo una y otra vez hasta dejarlo inconsciente. Fue ahí cuando decidió abandonarlo en el Parque Lincoln. Inconsciente, pero con vida aún, el joven acudió a la policía y como pudo logró identificar las calles por donde lo habían llevado, dando con la casa de John
Wayne Gacy, el cual fue detenido por la agresión, pero aunque parezca increíble, fue absuelto del cargo. Se piensa que era por el poder que presumía tener, pues para esa época era un empresario prestigioso, y recientemente el 6 de mayo de 1978 se había tomado una foto con Rosalind Carter, quien era la esposa del actual presidente de Estados Unidos, aumentando más su estatus y credibilidad. Fue tan bueno en su doble vida que llegó a escalar en la élite social. La foto sería recordada como un símbolo de vulnerabilidad en el sistema de justicia. Un asesino en serie posaba con la esposa del presidente. Y entonces los crímenes continuaron, y a mediados de 1978, el espacio para seguir enterrando cuerpos en la casa de John ya no era suficiente. Por lo tanto, optó por deshacerse de los cuerpos de sus futuras víctimas, arrojándolas desde un puente del río. Declaró a la policía que arrojó por lo menos 5 cuerpos en ese mismo río, de los cuales solamente encontrarían 4. Para 1978, el conteo de víctimas de Gacy era de 32 a 33 jóvenes. Para el 11 de diciembre de 1978, acontecería algo que marcaría la historia y acercaría más a la policía hacia Gacy. Gacy visitó la farmacia Nissan para hablar con el dueño de un proyecto de remodelación. Ahí fue cuando puso su mirada sobre Robert Peace, al cual le ofreció un trabajo en su constructora, diciendo que él se la llevaba contratando a jóvenes y que les pagaba $5 por hora, lo cual era casi el doble de lo que ganaba en la farmacia. Al llegar la madre de Robert por él, este le dijo que lo esperara, que un contratista quería hablar con él y que volvería pronto, pero nunca volvió. Robert fue asesinado poco después en la casa de Gacy. Este lo engañó para que se pusiera las esposas, lo cual, como recordamos, era parte de su rutina de magia. En algunas declaraciones, Gacy dijo que Robert no puso resistencia, pero en algunas otras, asegura que cuando le puso la soga en el cuello, este suplicaba para que los dejara ir. Pronto la madre puso una denuncia por la desaparición y exclamó que la última vez que lo vio, iba a ver a un contratista que le ofreció empleo. Rápidamente las autoridades entrevistaron al dueño de la farmacia y dieron con el nombre de John Wayne Gacy. En ese momento, cuando al fin decidieron hacer una investigación en su contra y al revisar al fin los antecedentes, se dieron cuenta que tenía cargos por agredir a un menor de edad en otro estado. La policía acudió a interrogarlo, pero este negó rotundamente haberle ofrecido trabajo. Él dijo que solamente había conversado unos pocos minutos con él y que habló acerca de la remodelación de la farmacia. Fue citado a dar su declaración formal en la comandancia, a lo cual él se presentó hasta las 3:20 am con sus zapatos llenos de lodo, justificándolo diciendo que venía de haber tenido un accidente. Como era de esperarse, negó cualquier relación con Robert y se mantenía firme, pensando que se saldría con la suya de nuevo como lo había hecho anteriormente. Pero a este punto de la historia, los policías con los antecedentes de Gacy en mano ya no podían hacerse de la vista gorda. La policía obtuvo una orden de cateo y al revisar encontraron los siguientes artículos: varias licencias de conducir que no eran suyas, un anillo de clase de la escuela que se presumía que era de una de las víctimas de John Wayne Gacy, placas de policía y esposas, juguetes sexuales y una receta de la farmacia. Durante esta revisión inicial, los oficiales también notaron un olor extraño y desagradable proveniente del espacio debajo de la casa de Gacy, pero Gacy afirmó que se debía a un problema en el drenaje. Estos hallazgos, junto con las inconsistencias en las historias de Gacy, pusieron más alerta a los policías, pero no pudieron arrestarlo en ese momento. Mientras tanto, la policía seguía reuniendo evidencias y testimonios de jóvenes que habían trabajado con Gacy. Habían investigado que muchos de los desaparecidos habían trabajado en su constructora. Con el caso ya un poco más listo, elementos de la policía empezaron a vigilarlo. Fue tanta la vigilancia que ejercieron en Gacy que tuvo el descaro de ir a quejarse con sus abogados, porque estaban invadiendo su privacidad y no se sentía cómodo con eso, por lo cual pidió que retiraran la vigilancia. De lo contrario, demandaría a la policía de Chicago. Gacy en este momento ya se sentía acorralado, comenzaba a actuar erráticamente, consumía mucho alcohol y en su estado de ebriedad llegaba a la que mató a 30 jóvenes por lo menos. El 20 de diciembre de 1978, Gacy pidió ver a sus abogados. Ellos pensaban que se iba a tratar de una consulta normal, pero no lo fue. Durante la reunión en su oficina, Gacy colapsó emocionalmente y comenzó a confesarlo todo a sus abogados. Les dijo: hay muchos jóvenes enterrados en mi casa, muchos, quizás 30, tal vez más. Contó cómo los atraía, los asesinaba y los enterraba debajo de su propia casa. Incluso les mencionó que ya no había espacio en su casa para seguir enterrando cuerpos, por lo que decidió empezar a tirar los cuerpos al río de la ciudad. Sus abogados estaban atrapados legalmente, no podían decir nada, al menos que Gacy mostrara interés en lastimar a alguien de nuevo, pero para ese punto ya se miraba desgastado emocionalmente, que parecía que no tardaba en entregarse. Pero las autoridades se adelantaron y lo detuvieron con el pretexto de posesión de drogas. Finalmente,
El 21 de diciembre de 1978, la policía obtiene una segunda orden de cateo más intensa, donde con la ayuda de perros rastreadores y el testimonio de un joven que trabajó con Gacy en una construcción que él hizo en su casa, precisamente en su sótano, inmediatamente comenzaron a cavar, encontrando finalmente los primeros restos humanos en estado de descomposición. El primer día de excavación recuperaron 3 cuerpos. Al día siguiente lograron recuperar más, dando un total de 29 jóvenes. Al informarle esto a John Gacy, este confesó que se había deshecho de otros cuerpos en el río de la ciudad. La policía buscó incansablemente y fue entonces cuando lograron recuperar 4 cuerpos más, de los cuales uno era de Robert Pease, la pieza clave del caso. Entre 1978 y principios de 1979, la casa fue demolida por tanta contaminación de evidencia biológica. El 6 de febrero de 1980, John Wayne Gacy se declaró inocente pese a todas las evidencias. La defensa de Gacy se centró en la locura que decían que padecía, argumentando que no era responsable de sus acciones, debido a un trastorno mental que padecía. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas contundentes de su manipulación y comportamiento narcisista, demostrando que planeaba y ejecutaba todos sus crímenes. El jurado claramente rechazó el argumento de locura y Gacy fue declarado finalmente culpable de todos los cargos y sentenciado a 12 penas de muerte y 21 cadenas perpetuas. Finalmente se había decidido que Gacy moriría por inyección letal. Al ser llevado a la prisión, Gacy realizó muchas apelaciones para alargar la fecha de su muerte, lo que lo hizo tener el tiempo suficiente para realizar diversas entrevistas. A su vez, realizaba pinturas las cuales fueron vendidas por altos precios por los fanáticos del caso. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, fue el día decidido para la ejecución de John Gacy, al cual se le concedió una última cena, la cual fueron 12 camarones fritos, una cubeta de pollo frito del KFC, papas fritas, pan con mantequilla, fresas con crema y una Coca-Cola dietética. Para mí es sorprendente cómo pueden tener tanta consideración con una persona que secuestraba, torturaba y destruía todo lo que tocaba a su alrededor. Finalmente llegó el momento de la inyección letal. Pese a lo que todos pensaban, las últimas palabras de Gacy fueron las siguientes: bésenme el trasero, nunca sabrán dónde están los demás. Fue declarado muerto oficialmente a las 12:58 am del 10 de mayo de 1994. Durante toda su vida, Gacy fue obsesivo con el control, tanto de su imagen como el de sus víctimas. Incluso, al borde de la muerte, quiso mantener ese poder, aunque fuera con una frase vulgar. En lugar de aceptar su destino o mostrar arrepentimiento, eligió desafiar a todos, al Estado, a la justicia y a las familias de las víctimas. Esa frase fue su última forma de ganar la última pelea. Aunque estuviera a segundos de morir, se iría con el control. El cerebro de Gacy fue extraído también para ser analizado por Helen Morrison. No encontró nada anormal en su biología que explicara su maldad. Su crueldad no provenía de un defecto físico o de un golpe, sino de su personalidad, su psicopatía y su falta total de empatía. John Wayne Gacy dejó una huella imborrable en Chicago, un hombre que llevó la maldad humana más allá de cualquier nivel inimaginable. Su doble vida, la del empresario exitoso y el payaso amable que todos admiraban, se convirtió en un reflejo perturbador de la naturaleza humana. Su historia dejó una lección eterna en los habitantes de Illinois. El mal no siempre tiene el rostro que esperas. A veces se esconde detrás de una sonrisa. Este fue el caso de John Wayne Gacy. Espero les haya gustado. Me tomé el tiempo suficiente para investigar todo. Si tienen algún otro caso en mente o alguna sugerencia, podrían dejarla en la caja de comentarios y con gusto la leeré. Soy Parker y les deseo buenas noches.